Ya ha llegado el año nuevo y por supuesto repleto de animes nuevos. Para celebrar la llegada de la primera temporada anime del 2021, el día de hoy estaremos dando nuestras primeras impresiones acerca de los estrenos más relevantes. Sin embargo, para hacer las cosas mucho más interesantes, hemos decidido dejar a un lado las secuelas y segundas temporadas para enfocarnos únicamente a lo nuevo que nos depara este trimestre. Asimismo, cabe destacar que la lista estará ordenada de forma ascendente según nuestro propio criterio. Sin más que añadir, yo soy Dart y me complace presentar nuestras primeras impresiones de la temporada de invierno 2021. Así que sin más, comencemos. Comenzamos con Kumo desu ga nani ka. Y cuando pensábamos que nada podía ser peor que reencarnar en un slime, viene Crunchyroll a callarnos la boca. En el fondo de la lista encontramos al tan esperado Crunchyroll Original So I Am Spider So What, o el isekai de la araña para los panas. Vaya, que la arañita de Crunchy se ha hecho esperar. Y bueno, ya que por fin, después de tanta expectativa, por fin se ha estrenado su primer capítulo, entonces, ¿qué podemos esperar? Pues más de lo mismo. No es un secreto para nadie que el 95% de obras isekai comiencen con la muerte y posterior reencarnación del protagonista en algún mundo mágico con toques RPG a lo Dragon Quest, y para ello algunas series utilizan al siempre confiable Camion-kun. O si por alguna razón los autores en cuestión se sienten creativos ese día, suelen utilizar algún sacrificio heroico que justifique las aptitudes del personaje a futuro. Sin embargo, la mente maestra detrás de Kumo desu ga nani ka decidió ir más allá y directamente explotar toda la escuela donde estudiaba nuestra heroína de turno. Sin razón aparente, tal vez haya dejado una hornilla prendida o algo. Pero cuando hablamos de isekais, el fin justifica los medios. Lo realmente importante en este tipo de series es el tropo, ese sello distintivo que nos enganche e invite a mirar por 15ª vez una trama repetitiva y formulista, cual canción de reggaetón. Y seguramente se estarán preguntando en sus casas: Dart, ¿cuál es el plot en esta ocasión? Pues resulta y acontece que todos los que explotaron junto al colegio se respawnearon en el mismo mundo de fantasía, menos el edificio, por supuesto. Algunos tuvieron la desdicha o fortunio de renacer con el sexo opuesto y otros más desafortunados como animales, justamente como le sucedió a nuestra prota, quien tuvo la mala leche de reencarnar en una cueva siendo una araña hecha con un CGI medio rancho, sí, como el slime, aunque este se veía bien, con el poder de obtener nuevas habilidades de las criaturas que devora como el slime, como una especie de IA integrada en su mente como el slime, y con la esperanza de sobrevivir a este nuevo mundo pese a estar en lo más bajo de la cadena alimenticia como el slime. Sinceramente no tenemos nada que destacar de esta serie. Por el momento su arranque se nos hizo bastante aburrido y predecible, su animación mediocre y, en resumidas cuentas, lo mismo de siempre pero más barato. Sin embargo, esa es solo nuestra opinión. Aquí en este canal cristiano respetamos todo tipo de gustos, así que si disfrutan de este tipo de obras, pues tengan por seguro que la arañita será de su agrado. Aunque sinceramente, de verdad, ¿cómo es posible que alguien haya pensado que esto era una buena idea? Kemono Jihen. Si existen dos cosas que no pueden faltar en una temporada anime, esos son los isekais y los shonens de peleas, y precisamente representando a este último tenemos a Kemono Jihen, una serie traída de la mano del estudio Ayaido, los mismos responsables tras la adaptación de Kakushigoto. La historia nos presenta a Inugame Kagashi, un detective paranormal que visita un pueblito rural de Japón con el fin de investigar una serie de extrañas muertes de ganados que azotan el lugar, lo que pronto lo llevará a conocer a un extraño chico de ojos rojos apodado Dorota Bow, quien, como no puede ser de otra manera, esconde un poder oculto detrás de esa faceta humana, demonios, espíritus y más demonios. Parece que últimamente el shonen se ha limitado a utilizar solo esta temática
dramática para sus historias, y Kemono Jigen no es la excepción de esta tendencia, aunque a diferencia de sus similares, esta no tuvo un inicio tan glamuroso o frenético como si lo llegó a tener Kimetsu no Yaiba o mucho más recientemente Jujutsu Kaisen. Sin embargo, lo visto en su primer capítulo nos dejó un buen sabor de boca, al menos lo suficiente como para darle otra oportunidad, esperando a que nos enganchen sus capítulos venideros. Eso sí, su primer episodio nos dejó bastante claro que estamos ante un shonen clásico, de esos que simplemente se limitan a replicar la tan conocida fórmula ganadora. Solo nos queda esperar a ver qué tan bien lo hace el Deku Rojo. SK Infinite. Prosigamos con algo de adrenalina. Un patinetero extremo y un amante del snowboarding sin experiencia alguna con el skate se adentran en una mina abandonada para participar en una peligrosa carrera callejera en donde todo se vale. ¿Qué podría salir mal? Estamos ante el Rápidos y Furiosos del anime. Pues por el momento nada. ¡Hablando la caracola mágica! Ya que este anime original de Bones en su primer episodio cumplió lo que nos prometía. Está repleta de colores vibrantes, personajes que derrochan carisma e identidad visualmente hablando, y sobre todas las cosas estar cargada de acción y frenesí. Sin duda alguna será una serie bastante entretenida para los asiduos a este tipo de animes deportivos, así medios surreales y épicos. A nosotros nos resultó bastante divertida, y eso que no somos muy fans del skateboarding. Kaifuku Yutsushi no Yarinaoshi. Ojo, ¡Pero ojo! ojito con este anime ecchi de fantasía, sobre todo para los que tienen esa testosterona alta. Para serles sinceros, los primeros 10 minutos nos resultaron ser un somnífero. Sin embargo, todo de pronto se volvió tan turbio que al final hasta nos terminó entreteniendo. Ya les explicaremos por qué. La historia nos presenta a Kaere, un héroe sanador perteneciente a un grupo de aventureros liderados por Yorial, la hija del rey de turno. Sin embargo, en este mundo mágico los sanadores no son como usualmente los conocemos, pues estos en concreto al curar absorben el dolor y agonía de sus pacientes, causándoles un dolor insoportable. Kaere, al experimentar esto, decide no usar sus poderes, por lo que su grupo lo empieza a drogar, torturar, tocar y esclavizar sin ningún tipo de piedad, con el fin de usarlo como una herramienta más en su travesía. Un día, Kaere se percata que no solo tiene el poder para absorber la angustia de la persona a quien cura, sino también sus conocimientos. Así que en un momento dado usa todo lo aprendido a su favor para poder escapar y lograr hacerse con una piedra filosofal que le permite viajar 4 años al pasado para así volver al inicio de sus aventuras y así tener la oportunidad para vengarse uno a uno de todos los que los trataron como escoria. Y eso es lo turbio. Tan solo vean el inicio del primer capítulo y se darán cuenta de que lo que se viene no es para todo el mundo. Por lo peculiar que suena su premisa y lo explícito que pretende y está llegando a ser, nos resulta un anime el cual no debemos perder de vista, pues muy probablemente dará mucho de qué hablar esta temporada, para bien y para mal. Antes que salgan corriendo a verse ese primer capitulazo, les recomendamos discreción y audífonos. Sobre todo a usted, señor editor, ojo con las escenas que pone, que aquí no hay censura. Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidazu. Sigamos con el Isekai del momento. Sí, hay otro Isekai en la lista. Gracias a que Kamion-kun hizo lo que mejor sabe hacer, un Virgo reencarna en un mundo mágico de fantasía medieval. Lo divertido en esta ocasión lo hace siendo un bebé recién nacido con la mentalidad, inteligencia y perversión de un tipo de 34 años. Y no solo eso, pues a medida que va creciendo se percata que es un niño prodigio en cuanto a magia se refiere, capaz de crear encantamientos sin conjurar hechizos y con el mana necesario para destrozar su propia casa. Es decir, está rotísimo. Y bajo este sencillo argumento tenemos una serie bastante fumable, de muy buena comedia, con un protagonista interesante y con una animación tan hermosa como las waifus que nos presenta. ¿Qué más le podemos pedir a un Isekai? Postdata, es un seinen, así que a lo mejor puede que nos sorprenda para bien. Hataraku Saibou Black.
Ahora sí, entramos a nuestro top 3 estrenos de invierno, empezando con la serie que de seguro nos hará replantearnos muchos de nuestros malos hábitos. Alcoholismo, tabaco, estrés e insomnio son solo algunos de los tantos problemas que atentan contra la salud de nuestro guionista. Odio los lunes. Digo, del cuerpo en el cual está ambientado este spin-off de Hataraku Saibou, que tal como su subtítulo lo indica, pretende enseñarnos de una forma bastante peculiar y lúgubre lo que pasa dentro de un cuerpo en mal estado. La historia nos sitúa en el primer día de un glóbulo rojo, quien deberá suministrar oxígeno a las diferentes partes del organismo que se encuentran en estado crítico, mientras afrontan los peligros que esta labor conlleva. Sin embargo, no estará solo en esta batalla, pues contará con la ayuda de las hermosas células blancas, las plaquetas, los órganos, entre muchas otras células que lucharán hasta desfallecer con el fin de mantener en vida un cuerpo que incluso la serie representa como un ambiente sucio y deprimente. Para que entiendan, básicamente es como si Venezuela fuese un cuerpo humano. Les recomendamos que les presten suma atención a esa escena que explica muy cruelmente lo que nos pasa al fumar. Sin duda alguna es lo mejor del primer capítulo. Tanto caos en el cuerpo y apenas es el comienzo. Solo Dios sabe lo que se meterá este señor en los próximos episodios. ¿Será que este spin-off tendrá un final triste? Horimiya. Muy pocos estrenos que no sean segundas temporadas u OVAs han tenido tanto hype detrás como Horimiya. Para quien no sepa, el anime es una adaptación de un webcomic popular del mismo nombre que sigue la vida de Hori, una chica de secundaria que comparte aula con Miyamura, un estudiante que parece un otaku en clases, pero que en sus tiempos libres es un juzgando con tintes rockeros lleno de piercings y tatuajes. Hori, al descubrir su secreto, decide acercarse más a él, marcando el inicio de una bonita relación que, si bien de buenas a primera puede que les suene como algo superficial, tengan por seguro que es un lazo mucho más íntimo de lo que parece. Toda expectativa que rodeó el estreno de esta adaptación inconscientemente nos contagia a nosotros, y déjennos decirles que el anime no nos defraudó. El primer capítulo cumplió su función y nos dejó con la intriga de saber qué le deparará a esta pareja en un futuro. Y sí, a veces somos unos románticos. Asimismo, Cloverworks hace un excelente trabajo en el apartado visual y sonoro, en especial con el opening y ending, siendo ambas tremendas joyitas. Quisiéramos explayarnos más con respecto a la trama, pero dado el poco contenido visto, creemos que lo mejor es no spoilearles y que disfruten a cuenta propia el inicio de esta bonita comedia romántica. Wonder Egg Priority. Finalizamos la lista con otra presunta joyita que nos dejará esta temporada actual. Y bueno, sinceramente explicarles de qué va Wonder Egg Priority nos resulta bastante complicado dada la ambigüedad de su primer capítulo, pero lo intentaremos. Wonder Egg Priority nos presenta a Ai, una niña de 14 años con heterocromía, una anomalía en los ojos que hace que los iris estén en diferente color y la cual, por alguna razón que aún no nos han explicado, está variando casi de manera aleatoria entre la realidad y el mundo de los sueños. Es así como se topa con un huevo maravilloso. Que luego es tentado a romper, bajo la excusa de que si lo hacía, tendría el poder de cambiar el futuro. Sin embargo, lo que sucede después de eso es de todo menos sencillo de explicar. Y no se preocupen si no han entendido nada. Parece que Wonder Egg es de esos animes psicológicos que se entienden con el correr de los episodios, o al menos eso queremos pensar, porque no entendimos ni mierda. Sin embargo, no por ello signifique que no la disfrutamos, pues visualmente es deslumbrante, sobre todo en las escenas más surrealistas y oníricas, sin contar que su historia toca temas bastante serios como el suicidio y el bullying. Por el momento, su presentación ha sido bastante ambigua, pero será interesante ver cómo se desarrolla este anime original de Cloverworks. Y estas son todas nuestras impresiones. La verdad es que ha sido un video bastante largo y me duele un poco la garganta. Tenía tiempo que no hacía un video tan largo para ustedes. Y bueno, estaré regresando con más guiones secundarios en el canal. Así que, ¿cuáles animes verán? ¿Cuáles no?
¿qué otros consideran que debieron aparecer en esta lista? Déjenos su respuesta, ya saben, abajo en los comentarios. Así que sin más, yo soy Dart, muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos.